Mi nombre es Alice. Soy una chica transgénero de nacionalidad mexicana. Soy una chica que fue secuestrada y torturada por la misma policía judicial mexicana. Todo esto con el efecto de hacer una declaración autoincriminatoria de un delito que no cometí. Dicho delito es homicidio calificado. Como sabrán o intuirán, las cámaras no están permitidas dentro de los penales. Y no estoy grabando clandestinamente. Salí libre, absuelta en segunda instancia. Desgraciadamente, por un tecnicismo, mi caso se reabre por una cosa de nada, por una falla que tuvieron mis abogados en primera instancia. Yo me voy en segunda instancia porque básicamente yo armé mi propia defensa. Con algo de ayuda, sí, pero básicamente yo la armé despidiendo a estos abogados terribles y me voy absuelta. Pero como ya me condenaron una vez, puede que me vuelvan a condenar. Y no me voy a ir sin antes contar mi historia, sin antes dejar una constancia de que existí, de que existió una chica llamada Alice que fue secuestrada y torturada. Mi caso no es especial, ni por asomo, no es una singularidad, no es algo particular. Es parte del sistema de cómo trabajan las autoridades mexicanas. Esto es sistemático y hay casos mucho más famosos, mucho peores que el mío, como lo son la matanza del 68 en Tlatelolco, está el régimen del Negro Durazo, está los 43 desaparecidos de Ayotzinapan. Si no son mexicanos lo pueden googlear, son casos muy terribles. Se supone que con el nuevo sistema penal ya debió desaparecer la tortura, pero no. Se supone que el nuevo sistema penal no es compatible con la tortura, como lo era el antiguo. Prácticamente iban de la mano. Pero aún así sigue habiendo. Y no me voy a callar. No voy a hacer como que no sucedió nada, porque sí sucedió. Dejaré una serie de videos contando mi historia antes de que vaya a la cárcel, porque sí hay una gran posibilidad de que vaya, dado que ya me condenaron una vez. Entonces comencemos. El secuestro. El secuestro ocurre el 31 de enero de 2013, a la 1 de la mañana aproximadamente. Para ese entonces yo todavía no había transicionado, vivía acorde al género al cual se me había asignado, o sea, género masculino. Hacía teatro, escribía, trabajaba para la Secretaría de Educación de mi estado, de Quintana Roo. Tome nota de esto, será importante un poco más adelante. Tenía una vida bastante normal, quizá un poco peculiar, porque creo que siempre he sido una persona un poco peculiar, pero era bastante normal y tranquila. Ese día había salido del trabajo, descansé un rato, hice mi vida normal y en la noche me fui a cenar a una lonchería. No sé por qué me dio por ir a cenar a una lonchería.
En ese momento recibo la llamada de un amigo que hace tiempo no veía, hace meses. Este amigo siempre estuvo en cosas turbias y creo que eso es lo que lo liga a esto. Realmente no sé qué es lo que ganó él haciendo esto o qué es lo que iba a perder si no lo hacía. No sé a ciencia cierta, pero tiene que ver con algo de su pasado turbio. Esta persona me llama después de muchos meses y de repente tiene muchas ganas de salir conmigo. Me dice que está con los amigos y que quieren salir. Y yo así de que, pues no, ustedes no lo recuerdan porque la tragedia no les pasó a ustedes, sino a mí. Pero el 30 de enero de 2013 era miércoles, lo que significa que el día siguiente era jueves y yo tenía que trabajar. Entonces le dije, no voy a salir contigo, sorry. Me insistió hasta que se dio por vencido, se supone, pero luego me volvió a llamar y luego me volvió a llamar otra vez. Y era muy insistente en que quería salir conmigo, en que dónde estaba. Y yo así de que en una lonchería del centro, pero ¿cuándo regresas a tu casa? ¿A qué hora? Y yo no sé. Estaba muy insistente en esos puntos. Era algo raro, era algo inusual, pero pues no te imaginas algo así, no te imaginas. Son cosas que no prevés. Yo cuando regreso a mi casa recibo otra vez una llamada de él. De hecho, varias de las llamadas no las contesté. Ya cuando me iba a acostar decido contestarle. Y me dice, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste a tu casa? Y yo, ya me voy a dormir. Pero estamos aquí cerquita de tu casa. Sal mínimo a saludar. Te voy a llamar cuando estemos enfrente. Y tengo un amigo que te quiere conocer. Y yo así de que, ¿por qué él iba a estar interesado en conocerme? Yo no había transicionado y de hecho pesaba 20 kilos más, entonces así de que, ¿por qué iba a estar interesado en conocerme? Es un extraño, no me conoce, o sea, ¿por qué? No te imaginas, era su forma como que digamos de querer atraerme. Anyway, el punto es de que me volvió a llamar, así de que ya estamos aquí enfrente. Salí, vi que era un taxi, lo cual hizo las cosas un poco más extrañas, porque ¿qué hacen en un taxi? O sea, tienen mucho dinero para pagar el taxi, van a estar rolando en taxi, son amigos del taxista, o sea, se me hizo muy raro. Y pues eran 5 personas en total. O sea, si querían salir conmigo, ¿dónde diablos iba a ir yo? El punto es que me acerco a saludarlo. Y cuando me acerco a saludarlo, baja esta persona corpulenta, obesa, como todos los judiciales. Y me agarra de la muñeca. Y me dice, ya te llevo la verga. De inmediato comienzo a gritar histéricamente desde lo más profundo de mi ser. Grito auxilio, grito ayuda, pido socorro. Me logro zafar de él, pero a los pocos segundos los demás ya están afuera y me están agarrando de la pierna y del brazo y logro zafarme, pero ellos me vuelven a agarrar y sigo gritando. En eso veo los faros de un auto y me digo, esto es mi salvación. Son personas, son testigos, son gente que me puede ayudar. Porque además de que eran muchos,
Yo ya me había dado cuenta que tenían armas. Logré verle a uno, al que me agarró primero, la culata de un arma sobresaliendo de su pantalón, entonces no podía defenderme, tenía que huir. La van blanca era todo menos mi salvación. Quienes saben cómo funciona, cómo operan los judiciales en México, ya saben lo que significa esa van blanca. Eran más judiciales. Cabe aclarar que ni los del taxi ni los de la van estaban uniformados. Yo no sabía quiénes eran. Yo no sabía qué estaba pasando. Los del taxi iban de civil. Todos eran morenos, prietos, gordos. Había uno que tenía la piel color oliva. Tenía los ojos castaños. Los de la van iban encapuchados, pero por las manos y por esta parte de los ojos pude ver que la mayoría tenía piel morena, excepto uno que era blanco de ojos verdes. La mayoría de ellos igual obesos, como la mayoría de los judiciales. Yo sigo gritando, intento desasirme de ellos. Pongo toda mi fuerza para no entrar a la van, pongo mis manos en la parte de arriba, mis pies los pongo muy fuerte en la parte de abajo. Y en ese momento veo a mi vecinita de enfrente. Estaba pegada a los barrotes de su ventana, llorando, viendo cómo me llevaban. Veía en sus ojos que ella me quería ayudar, que ella estaba sufriendo, que quería ayudarme, pero no podía. Fueron segundos. Eran 7 u 8. Me metieron. Y desde adentro de la van blanca es cuando inicié la tortura. Desde allí.